Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí para abordar otro tema y contarles un poco sobre lo que es la certificación de competencias como ISO 31000 Risk Manager o gerente de riesgos ISO 31000, bajo el aval de un organismo acreditador de competencias acreditado formalmente en la norma ISO 17024 del año 2012. Para antes de comenzar, deseo dar a conocer mi currículo, el cual avala mi competencia como entrenador certificado para PSB con código de certificación CT 0301-01-2015, con el cual estoy autorizado para dar entrenamientos de certificación de competencias de auditores líderes, implementadores líderes e ISO 31000 Risk Manager en normas ISO, en todas las normas ISO como tal, fuera de otras competencias de experiencia laboral que tengo en temas de acreditación y en temas de auditor y de certificación y estudios de especialización y maestrías. Ahí están mis direcciones de web y mi dirección de LinkedIn para cualquier cosa me quieran contactar o me quieran seguir. Estaré encantado de que esto suceda. Vamos a hablar un poco del tema de lo que es el presente y futuro de la gestión de riesgos. ¿En qué está la gestión de riesgos en estos momentos y cuál es el futuro que se vislumbra del tema de la gestión de riesgos? Puntualmente enfocándonos en el tema de lo que es la norma ISO 31000, la importancia de la norma ISO 31000 en los sistemas de gestión del presente y del futuro. Norma ISO 31000 del año 2009 que establece la guía para la administración del riesgo con sus principios y sus directrices. Es muy importante que abordemos el tema de los antecedentes, ¿cierto? Miremos antes qué existía antes de la norma ISO 31000 del año 2009, de que quiénes hablaban, qué normas hablaban de la gestión de riesgo antes de la ISO 31000 del año 2009. Entonces aquí nos encontramos con el tema de la NS 5814 del año 1991, conocida pues como la primera norma formal que se encargaba de hablar del tema de riesgos y hablaba de los requisitos para el análisis de riesgos, un estándar noruego. Luego aparece el NIST 800-30 del año 2002, que habla de la guía de gestión del riesgo para los sistemas de tecnologías de la información, una norma muy elaborada y enfocada en el tema de tecnologías, en el tema de seguridad de la información como tal. En el 2002 aparece el IRM, que es una norma de gestión del riesgo creada por el Instituto de Gestión del Riesgo. Y luego aparece una norma que ya sí es mucho más conocida por los que manejamos este tema de riesgos, que es la famosa norma australiana o el estándar AS-NZS 4360 del año 2004, que es la norma de gestión del riesgo conocido como estándar australiano, norma que es muy conocida y bastante aplicada. Ya en el año de 1992 tenemos al COSO, bueno, aclarando no que aquí el COSO 1 fue antes que la norma australiana, y aparece el COSO 2 del año 2004. Recordemos aquí el tema que realmente las normas más conocidas, las de mayor éxito, las de mayor renombre, reconocimiento en temas de gestión de riesgos, son la norma australiana, la 4360, y el COSO 2 hasta el año 2004. O sea que en el año 2004 se formaliza mucho más la normatividad en gestión de riesgos gracias a estos dos estándares, al australiano 4360 y al COSO 2 o ERM, que hablaba de gestión de riesgo a nivel de la empresa como marco integrado. Pero hay que reconocer que antes del COSO 2 existía el COSO 1 en el año 1992, una norma muy enfocada al tema de control interno como marco integrado. Entonces, realmente una de las diferencias de ese COSO 1 y COSO 2 es que en el COSO 1 se centraba mucho en el tema de control interno. Ya en el COSO 2 se amplía un poco más la visión a lo que es la gestión de la empresa sin que necesariamente tenga que
enmarcarse en el marco interno de la empresa. Y luego tenemos la BS 31100 del 2008, que es un código de prácticas para la gestión del riesgo, un estándar británico, la BS, la British Standard. Ustedes saben que normalmente casi todas las British Standard terminan siendo normas ISO. Entonces este fue el caso de la ISO 31000, donde tenía el antecedente la 31100 del año 2008. Pero pues para el 2008 aún no era una norma ISO como tal. Entonces, en conclusión podríamos decir que hasta el año 2009 no existía una norma ISO que se enfocara o que se encargara del tema de riesgos. Normas país, un tema de COSO, pues el tema americano, el tema estadounidense, el tema americano, una norma netamente americana, y el tema australiano, eran las dos reinantes en este momento, más no eran normas internacionales estándar como tal, no eran normas que aunque se aplicaran a nivel del mundo, no tenían el reconocimiento de ser una norma ISO ni de ser un estándar internacional como tal, avalado como tal por la ISO. Hacia el año 2009 entonces aparece la norma ISO 31000 del año 2009, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que ya desde este momento ya la ISO tenía la necesidad de tener su propia norma de riesgo, ¿cierto? Ya existía, ya habían llegado los requerimientos a la ISO de que por qué no se creaba un estándar, ¿cierto? No era conveniente de que todo el mundo hablara de riesgos bajo criterios diferentes. La norma australiana hablara un tema, COSO hablara otro, que aunque tuviesen similitud en sus conceptos y criterios, eran normas particulares de cada país. No podemos desconocer, en el caso colombiano también teníamos las NTC 5254, una norma que fue elaborada a partir del estándar australiano, pero pues era la norma técnica colombiana que se recomendaba aplicar aquí en el país como tal, y así sucesivamente cada país tenía que tomar estas grandes normas internacionales y adaptar una propia para su país si quería hacer gestión de riesgos. Pues esto desaparece gracias al tema de que ya la ISO aborda y crea la 31000 del año 2009, ¿cierto? Ya crea un estándar, entonces ya no hay necesidad de que cada país tenga su propio estándar. Caso colombiano, la NTC 5254 desaparece una vez aparece la 31000 del año 2009, ¿cierto? No se justifica tener un estándar país si existe un estándar internacional como tal. Esa norma ISO 31000 del año 2009 tiene su familia de normas. Ustedes saben que la ISO siempre que saca una norma trae unas normas que la acompañan. A pesar de que esta no es una norma certificable como tal, también tiene sus normas aliadas, o normas amigas como tal. Entonces encontramos la ISO 31000 del año 2009 que habla de la gestión del riesgo, los principios y las directrices, ¿cierto? Este es una norma que establece cuáles son los 11 principios básicos para un modelo de gestión de riesgos y establece las directrices de cómo crear este modelo, cómo implementar un modelo de gestión de riesgos. Hay que dejar algo muy claro, la norma ISO 31000 no es una metodología. Hay gente que confunde conceptos y consideran o creen que la norma ISO 31000 es una metodología para valoración de riesgos. No, la norma ISO 31000 es un modelo de administración de gestión de riesgos. Y precisamente nos da las directrices de cómo crear ese modelo dentro de la empresa. A pesar de que uno si mira esta norma a profundidad se da cuenta que cumple muchos criterios y muchos requisitos de lo que es un sistema de gestión como tal. De por sí se pregunta uno por qué no la hicieron certificable, por qué no la hacen certificable si tiene los componentes de un sistema de gestión, tiene una política, tiene unos objetivos, tiene unos controles, hay unos requerimientos, elementos que fácilmente la pueden llegar a llevar a que más adelante pueda ser convertida en una norma certificable. O tal vez de pronto, como lo hacen ya algunas autoridades de certificación que crean su propio modelo certificable con su nombre como tal particular, pero basado en la norma ISO 31000, pues teniendo en cuenta de que aún no es una norma certificable ni establece requisitos para un sistema de gestión que pueda ser certificable. Con ella llega la 31010 del año 2009, gestión del riesgo, técnicas de apreciación del riesgo o técnicas de valoración del riesgo.
Entonces aquí es donde está la diferencia. La ISO 31000 es un modelo de administración del riesgo. Dentro de ese modelo como tal establece 8 pasos que se deben cumplir para poder implementar el modelo, y dentro de esos 8 pasos tenemos 3 pasos que se encargan del concepto de lo que es la valoración del riesgo, la apreciación del riesgo. Esa valoración y apreciación del riesgo contempla lo que son los pasos de identificación, análisis y evaluación del riesgo. 3 subetapas o 3 etapas de las 8 que les acabo de mencionar que contiene la ISO 31000, que esas sí requieren de metodologías. Entonces aquí es donde aparecen las famosas metodologías para valorar riesgos o para evaluar riesgos o para identificar riesgos o para analizar riesgos. Entonces la 31010 nos da esas metodologías. Entonces lo que hace 31010 es que cuando llegamos a las etapas de identificación, análisis y evaluación de riesgo, nos dice vaya y utilice la norma 31010 y escoja la metodología con la cual usted quiere hacer identificación, análisis y evaluación de riesgo. O sea que las metodologías están en la 31010, no están en la norma ISO 31000 como tal. Están en la 31000, pero 31000 las referencias, 31000 las exige y referencia a la 31010 para que las tomemos de allá y las apliquemos. ¿Cuáles? Las que más nos guste, las que más nos convenga, las utilizamos allá. Por tanto, 31000, ISO 31000 no es una metodología, es un modelo de administración. Tenemos la guía ISO 73 del año 2009. La guía ISO 73 del 2009 habla del vocabulario. Siempre recomiendo que antes de abordar la norma ISO 31000 es bueno que leamos la guía ISO 73, que nos habla del vocabulario, porque cómo vamos a entrar a hacer lectura de un documento si no tenemos claros ciertos conceptos. Entonces trae su propia norma de vocabulario. Y tenemos ahora último en el año 2013, hace ya 2 años, más de 2 años, se emite el informe técnico ISO TR 31004 del 2013, que es una guía para que la empresa implemente y alinee el modelo de gestión de riesgos a la norma ISO 31000, ¿cierto? Entonces, si una empresa ya cuenta con un modelo de gestión de riesgos implementado, allí le van a decir cómo puede alinearlo usted a los requerimientos de la norma ISO 31000. O si no cuenta con un modelo, pues usted utiliza la guía para hacer una implementación mucho más sencilla de la norma como tal 31000-2009, porque allí le van a decir qué componentes, qué pasos debe seguir para implementar el modelo. De ahí que, por ejemplo, es fácil poder identificar cuando uno llega como auditor a una empresa y darse cuenta si el modelo implementado sigue los parámetros de ISO 31000. Yo fácilmente puedo darme cuenta si de pronto la empresa está utilizando metodologías para evaluación, identificación, análisis de riesgo que no están en la 31010. Entonces ahí ya se estaría rompiendo el modelo del esquema de ISO 31000, porque no está cumpliendo con lo que pide 31000, que es ir a la 31010 y usar esas metodologías que están allá, ¿cierto? Yo puedo decir de pronto no utilizar las que están a 31010, porque no son las únicas. En el caso, el tema de Mosler no está en la 31010, ¿cierto? Pero pues si yo utilizo un Mosler, pues ya no estaría cumpliendo el enfoque de 31000, no estaría cumpliendo el modelo 31000, me estaría saliendo del esquema de ISO 31000. Si de pronto opté por utilizar un modelo Mosler que no está en el 31000. Allí por ejemplo, la ISO 31000 encontramos el tema de la MEF. Sí está como metodología. Está el tema de causa-efecto. Bueno, ahí hay muchas otras normas que en el curso puntualmente se les especificarán, si se explicará sobre esos modelos que se tienen como opciones para identificar, analizar y evaluar riesgos. 3 conceptos que hacen parte del concepto de lo que es la apreciación del riesgo o valoración del riesgo. Entonces este informe técnico no es una norma ISO todavía, ¿cierto? Es un informe técnico, muy probablemente más adelante tendremos como otra norma ISO ya de la familia formal como ISO, no como informe técnico. El COSO 1 y el COSO 3. En el año 2013 aparece la tercera versión del modelo COSO, del COSO como tal. La primera versión estuvo en el año 1992, en el 2004 tuvimos la segunda versión, COSO 2, y ahora tenemos el COSO número 3. Aquí tenemos una pequeña comparación entre lo que ha ido mejorando ese modelo también, modelo de gestión de riesgos.
y vemos es que cada vez se hace más amplio hacia la estructura de la empresa. A medida que los cambios se han ido presentando en el tema del coso, vemos cómo el tema pasó de un control interno específicamente, ¿cierto?, al interior de la empresa, a un tema ya de mirar también, contemplar el contexto externo de la empresa dentro del modelo de gestión de riesgos. Entonces, mucho más amplio. Entonces, cada vez el modelo se va mejorando y se va asimilando más a un modelo como el que plantea la norma ISO 31000, ¿cierto? Implementar ISO 31000 no es hacer una evaluación de riesgos. Implementar ISO 31000 no es simplemente hacer la evaluación de riesgos para un sistema de gestión, no. Implementar el modelo ISO 31000 es implementar un modelo de administración de riesgos gerencial, un modelo que va amarrado a la planeación estratégica del negocio. Es volver la gestión de riesgos un modelo administrativo, un modelo gerencial, o sea que las gerencias, las juntas directivas comienzan a tomar decisiones basadas en la gestión de riesgos, basados en la administración de riesgos. Entonces, por eso es un modelo, no es algo que se haga solamente para obtener una certificación de un sistema de gestión, no, es un modelo mucho más amplio y que va ligado a la planeación estratégica y a la forma de administrar como tal el negocio. Un alcance mucho más organizacional, por eso hablamos de la estructura con un alcance organizacional, hasta donde llegue la empresa. Ya el modelo COSO 2013 tiene claro de que hay aspectos, hay cambios claves en el contexto como el tema de la globalización, el tema de la apertura de mercados que contienen riesgos que pueden impactar al negocio como tal. Entonces yo no solamente ya me debo centrar en la parte de control interno o en el caso por ejemplo del COSO 1 que se centraba mucho en el tema de información financiera, en el tema netamente financiero, de dineros y toda esta parte de áreas financieras, sino que tengo que pensar en todos los riesgos que tiene el negocio. Entonces este ya es un enfoque más de negocio, este es un enfoque más buscando el tema de continuidad de negocio. ¿Qué normas han salido posteriores a la ISO 31000 del año 2009? Tenemos la ISO IS 27005 del 2011, es una norma que tomó como base la 31000 del año 2009, pero esta norma es específica para el tema de seguridad de la información, los sistemas de gestión de seguridad de la información, la ISO 27001, ¿cierto? Que ustedes saben que acaba de ser actualizada, pues entre comillas acaba de ser actualizada, ¿no? Porque pues, salió realmente en el año 2013, la ISO 27001. Entonces esa ISO 27001 que habla sobre la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información, esa familia tiene su propia norma de gestión de riesgos. Entonces, o sea que cuando yo implemento un sistema de gestión de seguridad de la información, yo podría optar por usar 27005 2011 o por usar ISO 31000. Hay que tener en cuenta que 27005 del año 2011 es muy similar a ISO 31000 porque fue sacada de allí, fue tomada como base de la ISO 31000, solamente que tiene un enfoque y unos criterios y unos conceptos mucho más ajustados al tema de TI, al tema de tecnología, ¿cierto? Entonces, probablemente los señores de TI la prefieran porque pues para ellos sería mucho más clara. El COSO 3 del año 2013 que les estaba mencionando ahora es una actualización que se ha hecho al marco integrado de control interno, COSO 1, COSO 2 y ahora el COSO número 3. Aquí vemos una figura que nos muestra cómo ha ido evolucionando el tema del COSO 1, COSO 2 y el COSO 3. Vemos que en el COSO 3 se vuelve al concepto del control interno, un marco integrado. Hay que reconocer que los modelos COSO son muy apetecidos por entidades del Estado, entidades públicas y también por entidades privadas que tienen sistemas de control interno muy fuertes. Entonces para ellos el COSO es la base. Pero pues hay que tener en cuenta que no teníamos antes a la 31000. Sería interesante ver qué pensaría en un área de control interno ahora que existe una norma ISO 31000 que no está lejana de un COSO, que tuvo como base al COSO, que tuvo como base a la norma australiana para sacar un solo estándar internacional. Lógicamente, pues los países desarrolladores de estas normas nunca van a colocar estas normas por debajo de una ISO, ¿cierto? Entonces, en el caso americano, el COSO siempre será lo más fuerte en gestión de riesgos. En el caso australiano, pues su norma australiana siempre será la representativa. Y pues a nivel mundial ya tendremos
otro componente que es el marco que nos plantea la ISO 31000 del año 2009, que es muy lateral, digamos, muy coherente, muy correlacionado con el tema de COSO y norma australiana. Aquí vemos las mejoras que se ha hecho en el tema del COSO 3 del año 2003, entonces ahí las principales son es que se tiene en cuenta que hay un entorno de negocios cambiante, entonces vemos que las expectativas de supervisión del gobierno, vemos la globalización de los mercados y las operaciones, cambios en los modelos de negocio, demandas y complejidad de normas, regulaciones y estándares, el tema legal, expectativas de competencias y responsabilidades y el uso y dependencia que se tiene hoy en día a nivel de empresarial de las tecnologías como tal. Entonces, mire que ya el tema, por ejemplo, de información no es solamente es mirando el tema de información a nivel financiero, sino también a nivel de la protección de la información que tiene valor para el negocio, de la protección de la información, de los activos de la información. Entonces ya ahí ya el COSO comienza a ver que hay otros componentes fuera del tema financiero que tienen gran valor para el negocio y que también podrían llevar a la catástrofe de un negocio como tal, y pues que hay que abordarlos, hay que tocarlos con el alcance del modelo de administración de riesgos. Para hablar del presente y del futuro de la administración del riesgo es muy importante que comencemos a hablar del anexo SL del año 2012. ¿Por qué? Porque allí están las bases de lo que se viene o de lo que se espera en función de gestión de riesgos. Entonces, si nosotros miramos el anexo SL del año 2012, este anexo SL era conocido antes como la guía ISO 83. Para que a ustedes les quede un poco más claro este concepto, este documento es el documento que establece, digámoslo, la plantilla, el esquema, el modelo para hacer todas las normas ISO, ¿cierto? El anexo SL es un documento que es la guía que utiliza la ISO para hacer todas sus normas. ¿Cuál es el objetivo de esa guía? Facilitar la integración de los sistemas de gestión. Digamos, este documento lo que busca es que haya una similitud en ciertos criterios y requisitos de en todas las normas ISO para que se faciliten los sistemas de gestión. Ustedes se imaginarán la integración, ustedes se imaginarán que cada día salen normas y normas ISO y hay empresas que tienen 4 o 5 certificaciones. Imagínense si no hubiese algo correlacionado entre todas esas certificaciones, si cada certificación fuera un mundo independiente, la administración de estos sistemas se volvería muy complicada. Entonces, es tanto que este anexo SL menciona que el 35% de todas las normas ISO es común. Ustedes se dan cuenta, todas las normas piden auditorías, todas las normas abordan el concepto de acciones correctivas, todas las normas hablan de las revisiones gerenciales, o sea que si uno se pone a mirar todas las normas ISO, hay muchos criterios o requisitos que son comunes. ¿Y eso qué está haciendo? Facilitando la integración de los sistemas de gestión, tanto desde el punto de vista de calidad, de medio ambiente y de seguridad. Que vamos a encontrar en el tema de calidad, pues 9001. Inicialmente el anexo se basa en lo que es calidad, lo que es medio ambiente y lo que es 18000, el tema de seguridad y salud ocupacional. Entonces, en esos tres normas que son como las más fuertes desde el punto de vista de la ISO y desde que las cuales se han desprendido todas las demás normas, ¿cierto? Nosotros encontramos, por ejemplo, el tema de la norma ISO 28000. ¿De dónde viene 28000? Tomó como base a la ISO 14001, ¿cierto? Porque era la norma que hablaba de gestión de riesgos. Aunque hablaba de gestión de riesgos ambientales, pues se tenía el componente como tal de gestión de riesgos. Por eso fue creada la 28000, que iba a hablar de gestión de riesgos en cadena de suministro de la norma ISO 14001. Y así sucesivamente la 18001 después también tomó como base la 14000. Entonces ustedes ven que las estructuras son muy similares. Y la de calidad, pues la 9001 ni se diga, muchas otras normas que han salido y que tienen como base esa norma como tal. Entonces con este anexo SL ya la ISO está buscando de que todas las normas que se emitan después del año 2012 o que se actualicen después del año 2012 tengan la misma estructura que plantea el anexo SL como tal. Y la diferenciación puntualmente, ya lo vemos más adelante, radicará en la cláusula número 8. Entonces, este anexo SL plantea unos títulos y unas cláusulas idénticas en una estructura de alto nivel, o sea que es la máxima estructura de las normas ISO. Es la estructura de donde se van a desprender todas las normas ISO después del año 2012.
Trae un vocabulario central genérico, trata de homogenizar, digamos, el vocabulario en temas de sistemas de gestión. Busca sincronizar las diferentes normas, 14, 9001, 27, 18. Ahora vendrá el tema de la 45001. También va a entrar bajo ese esquema del anexo SL como tal. Y adoptar un lenguaje común para facilitar que las empresas integren diferentes sistemas de gestión y puedan disfrutar de muchas ventajas, como puede ser eliminar la duplicidad de documentos, ¿cierto? Entonces los sistemas de gestión integrados que llamamos ya están llevando a que sea mucho más fácil la administración de varias normas ISO dentro de una empresa, de varios sistemas dentro de una empresa. Eso se lo debemos agradecer gracias al anexo SL, que busca que todas las empresas puedan integrar debido a que las normas tengan requisitos en común, ¿cierto? Entonces ya no se justificará tener dos procedimientos de auditorías internas, ya no se justificará tener procedimientos de acciones correctivas para cada sistema de gestión, sino que podemos integrarlos como tal. Aquí vemos la estructura de lo que es el anexo SL del año 2012, ¿cierto? Esa estructura habla de los elementos de la estructura de alto nivel que estamos mencionando ahora. Tenemos las cláusulas introductorias, las que aparecen en todas las normas ISO. Cláusula número 1, el alcance. La cláusula número 2, las referencias normativas. Y la cláusula número 3, que se refiere a términos y definiciones. Sin desconocer que hay ciertas normas que tienen su propia norma de términos y definiciones, otras las traen incluidas dentro del contenido de la norma, otras vienen con términos y definiciones dentro del contenido de la norma, más una norma adicional, como el caso de calidad que trae la 9000 para el tema de vocabulario, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de 28000, los términos y definiciones vienen dentro de la norma como tal, no existe una norma aparte para vocabulario. Y entramos a las cláusulas de requisitos, que son las más importantes. Aquí ustedes van a comenzar a ver los que conocen el tema de la 9000, por ejemplo, se dan cuenta que anteriormente en la versión 2008 nosotros íbamos de la cláusula 4 a la cláusula número 8. Ahora vamos de la cláusula número 4 a la cláusula número 10. Podríamos decir que, entre comillas, se adicionaron dos cláusulas como tal en cuanto a texto como tal, cláusulas. Siempre sabíamos que íbamos del 4 al 8 y eran donde estaban los requisitos de implementación del sistema de gestión. Ahora vamos del 4 al 10 y hay una curiosidad aquí muy interesante. 4 de estas cláusulas son dadas al tema de la planificación. Ciclo PHBA, ciclo Deming, planear, hacer, verificar y actuar. Dato curioso, mensaje que nos quiere mandar la ISO, la importancia de la planificación en los sistemas de gestión. Tanto que son 4 cláusulas dedicadas al planear, que son la cláusula número 4, la cláusula número 5, la cláusula número 6 y la cláusula número 7. El hacer se lo deja a la cláusula número 8, el verificar a la cláusula número 9 y el actuar se lo deja a la cláusula número 10. Miren ustedes, 4 cláusulas para planear y una sola cláusula para las demás partes del PHBA. Entonces, mensaje, fuerte la planeación. Hay que planear bastante antes de comenzar a implementar el sistema como tal. Entonces, ahí está el tema, que en la cláusula número 6, en la de planificación, el anexo SL incluye el concepto de valoración de riesgos. O sea que la gestión de riesgos es parte importante de la planificación para todos los sistemas de gestión que vengan después del 2012. Todas las normas ISO que vengan nuevas, que se emitan nuevas o las actualizaciones nuevas, plantean que la gestión de riesgos debe ser parte de la planificación. Yo debo hacer gestión de riesgos en la parte de planificación. Y esa gestión de riesgos va apuntando a ¿qué? No a implementar el modelo ISO 31000. Porque como les dije a ustedes, el modelo ISO 31000 no es un modelo para certificar un sistema de calidad. La parte de la planificación va enfocada es a valorar los riesgos, ¿cierto? A valorar los riesgos como tal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo sí puedo utilizar la norma ISO 31000, más puntualmente la 31010, que me da las metodologías para hacer valoración de riesgos y aplicarla a mi sistema de gestión, al sistema de gestión que estoy haciendo, que estoy implementando. Pues aplicaría la que más se me ajuste, la que más me guste, la que más me parezca sencilla. Y al utilizar yo la ISO 31010 ya estaría utilizando criterios de la norma ISO 31000. Y también habrían otras etapas que incluiría, como son el tema del tratamiento de la norma ISO 31000, como son las etapas
de la comunicación, del monitoreo a los riesgos como tal, que son parte de la ISO 31000 como tal. ¿Por qué quiero dejar claro este tema? No es que yo tenga que implementar ISO 31000 para poder certificar ahora, por ejemplo, el 9001-2015, ¿cierto? Porque si yo voy a 31000 me dice, por ejemplo, que tengo que crear una política de gestión de riesgos, ¿sí? Y el ISO 9001 no me dice que tenga que tener una política de gestión de riesgos. ISO 9001 me dice que tenga una política de calidad. Me dice que tengo que valorar los riesgos, ¿cierto? O sea, que tengo que hacer qué? Identificarlos, analizar los riesgos y evaluarlos. ¿Cuáles riesgos? Pues los riesgos que puedan incidir sobre el cumplimiento del objetivo del modelo 9001. Entonces tengamos claro el concepto de riesgo, ¿cierto? Riesgo, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Cada norma tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ISO 9001-2015? Satisfacer a los clientes. Ese es el objetivo, ¿cierto? Pues habrán ciertas cosas que yo tengo que identificar como riesgos que van a impedir o son riesgos que pueden incidir en que los clientes no estén satisfechos. Yo tendré que identificarlos, tendré que valorarlos y tendré que evaluarlos y tendré que tratarlos. Y tendré que, según 31000, tendré que hacerle un monitoreo a esos riesgos, tendré que hacer una comunicación de esos riesgos, ¿cierto? Entonces ahí está lo importante. Entonces, pero no quiere decir que yo vaya a implementar, por, para el caso de 9001, etapas de la 31000, como por ejemplo es el marco de referencia que me exige a mí, por ejemplo, tener que hacer una política, unos objetivos, nombrar un comité de gestión de riesgos, otra cantidad de requisitos adicionales. O sea que en conclusión podríamos decir que lo que tengo que hacer yo es ir a la 31000 y tomar lo que necesito de la 31000 para cumplir el requisito de evaluación de riesgos que me está pidiendo la norma ISO 9001-2015 en estos momentos, y que me van a pedir todas las otras normas, ¿cierto? 27001, que ya se fue actualizada, 14001, que la vamos a ver más adelante. Entonces quería dejar esto claro para que no se vayan de pronto ustedes a complicar o a hacer cosas que no se requieren. Aquí vemos la estructura del anexo SL del 2012. Entonces vemos que la estructura plantea contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, los recursos, la operación, evaluación de desempeño y mejora. Son las del 4 al 10, las cláusulas, las 7 cláusulas, ahí las ven, con sus respectivos requerimientos. Entonces, ¿qué les puedo asegurar yo en estos momentos? Que cualquier norma ISO que usted consulte y que tenga fecha de versión superior al 2012, usted va a encontrar la estructura de contexto, de liderazgo, de planificación, de recursos, de operación, de evaluación de desempeño y de mejora. Y va a encontrar que hasta la cláusula número 7 es planear, que el 8 es hacer, el 9 es verificar y el 10 es el actuar. Ese PHBA es el estándar, es el anexo, es la estructura que plantea el anexo para todas las normas ISO. Y va a encontrarse con el componente de gestión de riesgos, ¿en dónde? En la parte de planificación. Ahí lo dice en la parte morada, ustedes lo pueden ver. Acciones para tratar riesgos y oportunidades. Y entonces, ¿por qué hablan las normas ISO de tratar riesgos y oportunidades? Porque es que el riesgo no solamente es negativo, puede ser también positivo. La norma ISO 32000 nos habla del riesgo bajo, el riesgo positivo. Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre el riesgo como algo malo, pero de la gestión de riesgos pueden salir cosas buenas, de asumir riesgos pueden salir oportunidades para el negocio. Hay empresas que asumiendo riesgos obtienen beneficios, entonces hay que mirar también esos beneficios que podría obtener la empresa al hacer una gestión de riesgos y asumir ciertos riesgos en pro de obtener unos beneficios adicionales. Y son las famosas oportunidades, por eso las normas hablan también de las oportunidades, no solamente estamos viendo el concepto negativo del riesgo. Y también plantean esa planificación que esos objetivos del sistema X que se está implementando sean coherentes con esa gestión de riesgos. Entonces mire que si usted no hace una gestión de riesgos dentro de un sistema de gestión, no va a poder formular objetivos para el sistema de gestión. En pocas palabras, si usted no hace gestión de riesgos, no va a poder demostrar una coherencia entre esa gestión de riesgos y una política del sistema de gestión que implementó y los objetivos del sistema de gestión. Entonces debe haber aquí llamémoslo como un triángulo entre una gestión de riesgos buscando cumplir el objetivo del sistema de gestión que estoy implementando, ¿cierto? Una gestión de riesgos de la cual tendré que desprender una política de ese sistema de gestión y de las cuales tendrá que desprender también unos objetivos coherentes con la política y con esa gestión de riesgos, que eso definiría la planificación de todos los sistemas de gestión que vengan
allá ahora en adelante. Entonces, en pocas palabras, yo siempre lo he dicho, un administrador de sistemas de gestión, un implementador de sistemas de gestión, un auditor de sistemas de gestión que no tenga concepto, que no tenga competencia, que no tenga fortaleza en el manejo de la gestión de riesgos, que no tenga claridad en lo que es la gestión de riesgos, está en el lugar equivocado, va a tener inconvenientes, va a tener fallas, porque es que la esencia de lo que plantea el anexo SL es que la esencia para los sistemas de gestión del futuro, de hoy y del futuro, sea la gestión de riesgos. Va a ser el pilar, va a ser la base de los sistemas de gestión. Si la gestión de riesgos se mueve, el sistema de gestión se tendrá que mover. El sistema de gestión es flexible dependiendo de la gestión del riesgo como tal. Y aquí vemos el componente anexo SL, el 3.09, cuando nos habla del riesgo, efecto de la incertidumbre, ¿cierto? ¿Y qué nos dice 31.000? ¿Qué es riesgo? Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. O sea que 31.000 amplía un poco el tema. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. O sea que todo objetivo tiene inherente unos riesgos que van a querer que el objetivo no se cumpla. Entonces, toda norma ISO tiene objetivos. Toda norma ISO. La 9001, satisfacer a los clientes. ISO 28000, asegurar la cadena de suministro. ISO 27000, asegurar los activos de la información, proteger los activos de la información, seguridad de la información, ¿cierto? 39001, seguridad vial, tema de evitar accidentes de tránsito, muertes, accidentes y muertes por tránsito. El tema de salud ocupacional, tema de evitar accidentes laborales y las famosas enfermedades profesionales. Todo norma tiene un objetivo. O sea, que es lo que justifica que yo tenga que hacer una gestión de riesgos para mirar qué puede impedir que yo cumpla con ese objetivo. Y establecer unos controles para que esos riesgos no se materialicen y pueda yo cumplir con el objetivo de la norma o del sistema de gestión como tal. Entonces, en esa entrada nos habla de que nos explica que es un efecto, que es una desviación de lo esperado, ¿cierto? Entonces, si yo espero algo, si yo quiero cumplir un objetivo y hay algo que me desvía de ese objetivo, pues ya no voy a llegar a cumplirlo. Entonces, esas desviaciones son riesgos. Son riesgos. Si yo quiero no tener accidentes laborales y se presentan accidentes, pues hombre, ya no voy a cumplir con el objetivo que tenía planteado. La incertidumbre es el estado, aunque sea parcial, de la carencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. Entonces la incertidumbre es el tema de carecer de información, de no poder saberlo todo, de poder no tener el conocimiento total sobre todo. Entonces eso genera una incertidumbre, ¿cierto? El desconocimiento, la probabilidad de que algo ocurra me genera incertidumbre, entonces yo no poder estar 100% seguro de algo. El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los eventos potenciales. Bueno, si el riesgo se basa mucho en el tema de lo que pueda suceder o una combinación de esto, porque también tengo en cuenta lo que ha sucedido para poder evitar lo que no me suceda más adelante, ¿cierto? O que se vuelva a presentar. Entonces, yo tengo en cuenta antecedentes, pero también tengo en cuenta cosas que no han sucedido y muy probablemente, potencialmente puedan suceder como tal. Y el riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de la consecuencia y la probabilidad. Entonces, anexo SL igual que 31.000 maneja la combinación de probabilidad por consecuencia, consecuencia por probabilidad para determinar la medida del riesgo, determinar el famoso nivel de riesgo al que queremos llegar todos, para nosotros después de determinar un nivel de riesgo, determinar una medida de riesgo, saber qué tenemos que hacer con ese riesgo o saber qué tratamiento tenemos que darle a ese riesgo, porque esa es la incertidumbre. Yo puedo tener muchos riesgos, pero yo no puedo tratarlos todos al tiempo. Entonces yo necesito poner una medida, darles una medida, cuantificarlos, análisis cuantitativo de esos riesgos para saber a cuáles le doy prioridad, en cuáles tengo que centrarme, a cuáles asigno más recursos. Entonces, ese nivel de riesgo, esa probabilidad, las metodologías de evaluación, de valoración de riesgos me dicen a mí que tengo que multiplicar la probabilidad por la consecuencia y me definen cómo sacar esos criterios, me dan el método de cómo hacerlo. Y aquí está la cláusula número 6 del anexo SL del 2012, la planificación. Y vea, por favor, determinar los riesgos y oportunidades. Ese concepto, como está ahí, textualmente estará para todas las normas ISO. Y si gustan, compruébelo con nuevas versiones del 2012 en adelante. Ese texto sale igual. Si ustedes se dan cuenta, el anexo SL coloca unas X
porque es una plantilla. Esa X es, ahí va el sistema de gestión de calidad, ISO 9001, sistema de gestión 27000, el que sea. Entonces, la norma es genérica, lógicamente es genérica porque aplica para todas las normas. Asegura que el sistema de gestión XX puede lograr el o los resultados deseados. Ahí está donde amarramos el concepto de gestión de riesgos. ¿Qué es riesgo? Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿cierto? Asegura que el sistema de gestión puede lograr los resultados deseados. ¿Qué son los resultados deseados? Sus objetivos. Entonces, un sistema de gestión quiere algo, tiene que asegurarse a través de la gestión del riesgo que puede cumplir esos objetivos. O sea que si no hace gestión de riesgos, no va a cumplir esos objetivos. Así es de sencillo. Entonces, si yo voy como auditor a una empresa y veo que no hizo gestión de riesgos, no tiene la base del sistema, no tiene sistema, ¿cierto? Y mire lo que dice más abajo, lograr la mejora continua. O sea que el anexo SL plantea que una forma, una de las formas, o yo diría personalmente, la mejor forma de yo poder mostrar cumplimiento de resultados, desempeño del sistema de gestión, mejoras del sistema de gestión, es bajo la gestión de riesgos, ¿cierto? Mostrando que la gestión de riesgos está mejorando, mostrando que los riesgos están controlados, mostrando que los riesgos, que el apetito del riesgo cada día es mayor, mostrando que cada vez hay menos riesgo residual. Eso es lo que me va a mostrar a mí en un sistema de gestión XX que el sistema ha ido mejorando. Entonces miremos ahora un poco el tema de la aplicación actual del anexo SL, lo que les estaba hablando anteriormente, en normas que ya están vigentes. Puntualmente la norma internacional ISO 22301 del 2012, podríamos decir que fue la primera norma que aplicó el anexo SL después de ser emitido. Esta es la norma de continuidad de negocio, sistemas de gestión de continuidad del negocio, y la que establece los requisitos para certificación de un sistema de gestión de continuidad del negocio. Entonces nos habla la cláusula número 6, la de planificación, nos dice que hay que hacer acciones para direccionar riesgos y oportunidades y que hay que implementar unos objetivos de continuidad de negocio y planes para alcanzarlos basados en esa gestión de riesgos. Y fuera de eso, en la parte del hacer, esta es la única norma que trae fuera de la planificación también el tema de riesgos como la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque es que la esencia de esta norma es la gestión de riesgos. Cuando usted habla del hacer, ¿cierto? En el tema de continuidad de negocio, ahí va a encontrar usted que hay que hacer una evaluación de riesgos y un análisis de impacto al negocio o un vía, ¿cierto? Esa es la esencia, por eso es la única norma que trae dentro del hacer, ¿cierto? Dentro del 8, que es el hacer del anexo SL, la evaluación de riesgos, porque hay que hacerla. Y usted mira el contenido de continuidad de negocio y es de las pocas normas, bueno, también seguridad de la información, que le trae a usted. Es como si hubieran tomado la 31000 y le hubieran metido dentro de la norma. Eso sí, resumida, pero está metida, especifica cómo hacer la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos. Otras normas cuya esencia no está basado tanto en la gestión de riesgos, pues no son tan específicas en cómo hacer esa evaluación de riesgos, entonces tendrán que ir con mucha mayor veras a consultar la norma ISO 31000 y la 31010. Yo diría puntualmente que una persona que no tenga mucho manejo de la gestión de riesgos toma la norma de continuidad de negocio 2231-2012 y siguiendo lo que le explican ahí podría hacer cumplir el requisito de la gestión de riesgos, porque como les menciono, trajeron la 31000 y la involucraron dentro del contenido de la norma, eso sí, más detallado, un poco más resumido, ¿no? que la norma 31000 como tal, pero asegurándose de mantener todos los criterios y pasos que establece la 31000. Y la nota dice que este proceso puede ser realizado de acuerdo con la ISO 31000. Traen la aclaración. Las normas nos están referenciando, no nos están obligando. No es una obligatoriedad de que tengamos que usar 31000 para hacer la valoración de riesgos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. No es obligatorio. No es obligatorio. Yo no puedo ir a levantar una conformidad mayor porque el señor utilizó una metodología para valoración de riesgos que no está en la norma ISO 31010. No, es su metodología. Lo que hace el ISO es darles una sugerencia, una recomendación de que hay una norma que ellos tienen que puede servirles para hacer ese requisito que están exigiendo. Norma Internacional ISO 39001-2012, Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial.
Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas, también es certificable, es una norma que trae requisitos, pero también trae unas recomendaciones. Por tanto, desde que diga requisitos es certificable. Planificación, generalidades, acciones para tratar riesgos y oportunidades, 6.2. Trae el 6.3 que dice factores de desempeño en sistemas de seguridad vial, o sea que está amarrando, ¿cierto?, el tema de los factores de poder demostrar el desempeño, la mejora del sistema de seguridad vial basado en la gestión de riesgos. Y está hablando de crear unos objetivos de seguridad vial y una planificación para lograrlos también basados en la gestión de riesgos, dentro del concepto de planificación, desde la cláusula de planificación. No trae la nota puntual ahí en la cláusula número 6, pero sí en el tema de la bibliografía encontramos la ISO 31009 relacionada como una norma de referencia bibliográfica para la norma como tal. Norma internacional ISO IS 27001-2013, ¿cierto? Podríamos decir que fue la tercera norma después del 2012 que viene con el tema, después de continuidad de negocio y después de seguridad vial. Tecnología de la información, técnicas de seguridad, sistemas de gestión de la seguridad de la información, requisitos, normas certificables. En la parte de planificación que nos dice 6.1, acciones para tratar riesgo y oportunidades. ¿Se han dado cuenta que el título es el mismo? ¿Por qué? Porque así lo maneja el anexo SL. O sea que en las normas originales siempre vamos a encontrar esto. De pronto encontremos algún cambio en algún país, de pronto el ente normalizador del país le gusta mejor otra palabra y la puede cambiar, pero la esencia va a ser la misma. Generalidades, valoración de riesgos de la seguridad de la información y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. ¿Sí ve? Les decía a ustedes, 27001, igual que continuidad de negocio, 28301, son normas que traen muy fuerte y muy amplio la cláusula de evaluación de riesgos. Te explican cómo hacerlo. Son amplias esas cláusulas en la norma, porque para esos sistemas, los sistemas de evaluación de riesgos es muy importante. No quiere decir que no sea importante para nosotros, es mucho más importante que para otros sistemas de gestión. El proceso de evaluación y tratamiento de riesgos de la seguridad de la información que se presenta en esta norma se alinea con los principios y directrices genéricas suministradas en la 31000. ¿Sí ve? Nos están aclarando con una nota de que eso que están explicando ellos en la norma, en el contenido de la norma 27001, en la cláusula de evaluación de riesgos, está alineado o fue tomado o fue hecho bajo las directrices de la norma ISO 31000. Norma internacional ISO 9001 del año 2015, sistemas de gestión de la calidad, requisitos, norma certificable, la nueva versión de la norma 9001 para el tema de calidad, ¿cierto? ¿Qué nos habla? 6.1, acciones para abordar o tratar los riesgos y las oportunidades. 6.2, objetivos de calidad y planificación para lograrlos. 6.3, planificación de los cambios. Igual, acciones, tratamiento, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, gestión de riesgos sobre qué riesgos pueden incidir sobre la satisfacción de clientes, sobre los objetivos que tiene el sistema de calidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo los voy a tratar? ¿Cierto? Y plantear unos objetivos de calidad que tengan coherencia con esos riesgos más críticos, ¿cierto? Yo puedo, después de una valoración de riesgos, encontrarme que lo más crítico o lo que está incidiendo más o lo que está afectando más la satisfacción de los clientes es X aspecto, pues yo debo centrar y medir esos aspectos. Bueno, muy bien, continuando, vamos entonces a la norma internacional ISO 14001 versión 2015. Sistemas de gestión ambiental, requisitos, también en una norma certificable, y nos encontramos en la cláusula 6.1 con acciones para tratar el riesgo y las oportunidades. Y en la cláusula número 6.1.2 nos encontramos con el concepto de aspectos ambientales. Para los que manejamos riesgos, es similar al tema de amenazas o el tema de peligros. Para la norma ambiental, los aspectos ambientales son las mismas amenazas, todo lo que podría ocasionar un impacto ambiental. Obligaciones de cumplimiento, la parte legal, vemos que en la parte de 14001 hay más cláusulas, digamos, se aborda con mayor profundidad esta cláusula de planificación, pues precisamente por requerimientos de la misma norma. Podemos darnos cuenta que en algunas normas es mucho más fuerte la planificación que en otras. Y vemos la NTC ISO 14001-2015 en la parte bibliográfica, que también en el ítem 7 hace referencia a la ISO 31000-2009 como una norma de referencia bibliográfica.
Nos encontramos ahora con una norma en temas de seguridad, que es la norma internacional ISO 28000 del año 2007. No es una norma que se ha actualizado después del 2012, por tanto su estructura no está acorde con el tema de anexo SL, ¿cierto? Entonces, próximamente se hará la nueva actualización de la norma, ya está del 2007, se espera una versión nueva, esa ya vendrá con la nueva estructura del anexo SL como tal, pero esta norma ya hablaba de la gestión de riesgos. En el objeto y campo de aplicación vemos cómo se habla del aseguramiento de la seguridad de la cadena de suministro en la parte del objeto de aplicación. Y precisamente para el aseguramiento de esa cadena de suministro es importantísimo el tema de la evaluación de riesgos y la planificación. Y en el 431 encontramos el concepto de evaluación del riesgo de seguridad, y en el 446 el tema de control operacional. Básicamente es establecer controles operacionales basados en la gestión de riesgos que hicimos a la cadena de suministro. Allí aplicamos la norma ISO 31000. Personalmente ofrezco capacitaciones en temas de gestión de riesgos en cadenas de suministro bajo el enfoque de ISO 28000, para el tema de operador económico autorizado, que también pide gestión de riesgos en cadena de suministro como tal, y como les comentaba, el mismo enfoque que trae el tema de CityPad, que es asegurar la cadena de suministro. Entonces, un enfoque de ISO 28000, un enfoque de la norma VAX, un enfoque del operador económico autorizado y un enfoque de CityPad es el mismo: asegurar las cadenas de suministro. ¿Cómo? A través de la gestión de riesgos. Y la norma ISO 31000 facilita esta labor como tal. Yo puedo hacer fácilmente gestión de riesgos en cadena de suministro para dar cumplimiento, ya sea al operador económico autorizado, ya sea a un NEC, ya sea a una ISO 28000, ya sea a un sistema de gestión y control de seguridad VAX, usando la norma ISO 31000. Aquí les comentaba el tema de VAX, norma internacional VAX versión 4 del año 2012, tiene el mismo objeto de la norma ISO 28000, garantizar la seguridad en la cadena de suministro, y para ello exige la gestión de riesgos y el control operacional. Y en sus referencias normativas, la ISO 31000 del año la coloca como referencia, la del 2009, y la norma australiana. O sea que estas normas que son posteriores al 2012, ¿cierto? Ya mencionan la 31000, 28000 no la menciona porque es del año 2007 y aún no había salido la norma ISO 31000. Muy seguramente en la versión nueva que viene de 28000 ya aparecerá como una referencia a la ISO 31000 2009 para el tema de gestión de riesgos, teniendo en cuenta de que es una norma ISO y tendrá que acogerse al tema del anexo SL. Aquí están el tema de iniciativas de aduana principal: CityPad, saben que es la base del tema, el tema de CityPad por la aduana americana, la Custom Border Protection de Estados Unidos, y aparece el operador económico autorizado. Digamos, son las dos iniciativas de seguridad más reconocidas y más fuertes en temas de asegurar la cadena de suministro y en la que se exige obligatoriamente la gestión de riesgos. Aquí también podemos utilizar ISO 31000 del año 2009 como tal, porque es una norma totalmente adaptable y ajustable a los requerimientos de estas iniciativas de seguridad. Y aquí vemos como desde CityPad y desde el operador económico autorizado como tal se ha ido ramificando otras iniciativas, como es el tema del TAPA, como es el tema del NEC, el nuevo esquema de pruebas certificadas en México, como es el tema del STP para Singapur, que son programas de iniciativas de seguridad como tal de la cadena de suministro, ¿cierto? Y vemos como a partir del operador económico autorizado europeo se ha migrado a cada país una figura del operador económico autorizado, donde aparece el Perú, aparece Colombia, aparece Uruguay, Chile, Guatemala y otros países de Latinoamérica que están adaptando el operador económico autorizado original, manteniendo su enfoque esencial, que es seguridad en la cadena de suministro bajo la gestión de riesgos. En estas iniciativas de seguridad la esencia, la base es la gestión de riesgos. Es demasiado importante una excelente gestión de riesgos bajo un esquema de ISO 31000, facilita bastante la obtención de estos reconocimientos por parte de cualquier empresa. Entonces quería mostrarles en esta diapositiva cómo desde las iniciativas de seguridad, de las básicas que son CityPad y el operador económico autorizado manejado en Europa, se han ido llevando iniciativas a los países, adaptando estas iniciativas en los países de Latinoamérica que ya se están aplicando, como es el caso de Perú, Colombia, Uruguay, Chile y Guatemala, y otros que no aparecen acá pero que ya se están trabajando como tal. Por tal razón, entonces, estas iniciativas, manejando la norma ISO 31000,
implementarían un modelo de gestión de riesgos a nivel de empresa que fácilmente les facilitaría obtener estas certificaciones. La invitación mía siempre ha sido a que no pensemos en una certificación puntual, pensemos en implementar un excelente modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque de ISO 31000 y después cualquier tipo de certificación, ya sea de iniciativa de seguridad, ya sea de un sistema de gestión ISO, fácilmente va a ser obtenido a través de este modelo de riesgos ya maduro, ya implementado en una empresa como tal. Ahora viene la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Es usted competente en la gestión de riesgos? ¿Cierto? Pues encontramos en el mercado muchas personas que mencionan ser competentes y que realmente la tienen. Bueno, otros no la tendrán, otros mencionan y sí la tienen, ¿cierto? Ahí está el tema, es cómo demuestro yo que realmente tengo una competencia evaluada y adquirida, reconocida por parte de un organismo que lo puede hacer. ¿Cierto? Realmente si nosotros vemos en el mercado actualmente no encontramos ningún tipo de certificación de competencias en el manejo de riesgos, ¿cierto? Nos encontramos con un tema de tal vez de CPPs, por el tema de ASIS, pero que eso me diga que puntualmente yo soy competente en tema de riesgos, no, no tiene tal punto que así se está preparando su propia norma de gestión de riesgos basada en la norma ISO 31000, ¿cierto? Entonces ese reconocimiento no existe, no se tenía, no se visualizaba fácilmente. Yo como auditor personalmente cuando iba a las empresas me encontraba con cargos llamados gerentes de riesgos o risk manager o gerentes de protección, gerentes de prevención, y cuando uno va a evaluar, a auditar ese perfil de cargo y solicita la evidencia de que el señor sí es experto y tiene una evidencia como un certificado, un reconocimiento del manejo de la gestión de riesgos, pues oh sorpresa, no encontrábamos nada, ¿cierto? Lo máximo que se puede encontrar es una capacitación que se ha tomado de la norma en un ente certificador o en una organización cualquiera que la emite, pero simplemente pues eso me muestra que el señor se capacitó en la norma y que la conoce, pero de ahí a que demuestre competencia en el manejo y la aplicación de la norma, que demuestre competencia en la experiencia y conocimientos en gestión de riesgos, no se tenía. Entonces, por eso mencionamos acá, puede demostrarlo con evidencia objetiva. Realmente esa evidencia objetiva es la propuesta que yo les quiero mostrar a ustedes acá y que la da un organismo reconocido a nivel internacional, porque esa es la otra. ¿Quién le está emitiendo a usted el certificado? El curso que usted toma de formación en norma ISO 31000 lo emiten acá en Colombia y tendrá validez pues en Colombia por el ente que lo emitió. Pero cuando el ente que lo emitió no es reconocido, ¿qué validez tendrá esa certificación en España, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica? Pierde un poco de credibilidad. ¿Qué les parece a ustedes un certificado que tenga reconocimiento a nivel internacional? ¿Cierto? Un certificado que tenga una trazabilidad, que sea trazable y que sea fácil de evidenciar o de poder demostrar ante cualquier empresa que ese certificado se tiene y que es válido y que tiene un reconocimiento internacional bajo un esquema de la IAF, bajo un esquema de acreditación internacional. Entonces, ese esquema de certificaciones es el que les quiero mostrar a ustedes acá para que tengan un poco de claridad de las certificaciones que otorgan este tipo de entes acreditadores. Y con esto quiero aclarar también de que, aunque yo el tema a nombrar aquí es el tema de PSB, PSB no es el único organismo que puede hacerlo. Puede hacerlo cualquier organismo que esté acreditado en la norma ISO 17024 y maneje el esquema o los modelos de acreditación de gerentes de riesgos. Eso lo podría hacer. Entonces, ¿cómo es la figura? Tenemos en el esquema de la estructura de certificación arriba en la parte más alta al IAF, al Foro Internacional de Acreditación, que a través de la norma ISO 17011 acredita, autoriza a entidades de acreditación. ¿Cuáles? Pues aparece el ANSI, aparece el SSC de Canadá, el UCAS, el SAT de Suiza, el BELAC, el COFRAC de Francia, muchos entes de acreditación que hay en el mundo, ¿cierto? Esos entes están acreditados en 17011 y esos entes están controlados por la IAF, hacen parte, están afiliados a la IAF, ¿cierto? Esos entes al tener ese tipo de afiliación y de reconocimiento por parte de la IAF están autorizados para acreditar organismos de certificación.
Entonces, ¿cuáles? Organismos de certificación de sistemas de gestión. Para eso, los entes de acreditación evalúan con base a la norma ISO 17021, ¿cierto? Más normas específicas de acreditación se aplican. Quiero aclarar esto. Normalmente, la norma de acreditación de la ISO 17021 en este momento fue actualizada en su versión 2015, ISO 17021-1, que es la norma que está vigente para acreditaciones. Precisamente los entes de certificación en estos momentos están haciendo la transición de la 17021-2011 a la 17021-1-2015. Están haciendo la transición. ¿Quiénes son esos entes de certificación? Pues Bureau Veritas, SGS, en el caso colombiano el ICONTEC, el SUIT TS, está Cotecna, Lloyd, bueno, muchos. Esos entes han obtenido una acreditación en la norma ISO 17021 para poder certificar sistemas de gestión. 9001, 14, 28000, 14001, 22000, todos los que existen, ¿cierto? Esos sistemas certificables como tal. Y cuando digo que si hay una norma específica es, por ejemplo, en el caso de 28000. Los entes de certificación que certifican la norma ISO 28000, ellos deben cumplir con la norma ISO 17021-1 ahora en el 2015, ¿cierto? Más la norma ISO 28003. O sea que, así como les hablaba que hay ciertas familias de normas ISO que traen su propia norma de gestión de riesgos sin acudir a la 31000, también existen ciertas normas ISO que traen su propia norma de acreditación. O sea que en este caso el ente certificador tendría que cumplir con la 17021-1 más la norma que trae la familia de normas. En este caso de 28000, la 28003. Otro caso aplica para el tema de seguridad de la información, 27001. Los que certifican 27001, los entes de certificación que certifican 27001 deben cumplirle al ente acreditador, o sea que son evaluados en una auditoría de evaluación, son evaluados con base a la norma ISO 17021-1 más la ISO 27006, que es la norma de acreditación de la familia de la 27001, ¿cierto? Entonces por eso le colocaba aquí en esta filmina si aplica. Hay otras normas en el caso, por ejemplo, de calidad que no traen su propia norma de acreditación, entonces simplemente se evalúan con base a ISO 17021-1. Les comentaba que en estos momentos están en la transición, algunas evaluaciones las harán con 17021, 2011, otras las harán con 17021-1. Hay un plazo establecido por los entes de acreditación para que todos los entes de certificación hagan la transición a esa nueva norma que acaba de salir. Pero ahí viene la pregunta, esos entes de certificación tienen que tener personas competentes para que hagan las auditorías de certificación a las empresas que quieren la certificación. Entonces, que ahí es donde aparecen los organismos de certificación de competencias de personal, como el caso de aquí el ejemplo de PSB. La autoridad de acreditación ha acreditado a ese organismo de certificación de personas con la norma ISO 17024. Versión 2012, que es la versión que está vigente, ¿cierto? Entonces cuando se crean esos organismos no van a certificar empresas ni sistemas de gestión, ellos van a certificar competencias de personas. En el caso de PSB certifica la competencia en el manejo de normas ISO como auditores líderes o como implementadores líderes o como gerentes de riesgos ISO 31000. Ellos han implementado el modelo de qué debe tener, cómo se debe certificar una competencia en esas normas como tal. Entonces esos entes suministran esos auditores líderes a esos entes de certificación para que hagan las auditorías. Y cuando vaya el ente acreditador a hacer la evaluación del organismo de certificación, él va a pedir la competencia del auditor que está haciendo las auditorías, fácilmente le muestra el certificado emitido por el organismo certificador de competencias de personas donde dice que es auditor líder en la norma X que está auditando. Y automáticamente hay conformidad, ¿cierto? Precisamente hace unos meses acabo de recibir un proceso de visita de ANAP a VAS Perú. VAS Perú se está constituyendo como organismo certificador de la norma ISO 28000 y la norma ISO 9001, ¿cierto? Cuando el evaluador de ANAP solicita las competencias de los auditores en 9001 y en 28000, simplemente les mostramos los certificados que expidió PSB
como auditores líderes competentes en las normas 9001 y normas 28000 y perfecto, conforme. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esos certificados tienen el reconocimiento de un ente acreditador y no hay nada más que mirar por parte del evaluador en ese aspecto. También los organismos de certificación tienen la opción, porque esta no es la única opción, que cuando ellos no lo hacen a través de un organismo de certificación de competencias de personas, tienen que ellos montar su propio modelo de evaluación de competencias. O sea que ellos tienen que crear el modelo, tienen que hacer como la figura de un organismo certificador de competencias, crear la norma, crear el modelo, crear cómo van a evaluar a sus auditores, qué prácticas le van a hacer, qué evaluaciones le van a hacer, todo esto para emitir un concepto de competencias. Pero aquí, ¿qué sucede? Aquí hay un conflicto de interés porque yo estoy evaluando a alguien que supuestamente me va a trabajar a mí. Entonces hay conflicto de interés, ¿cierto? Pero pues igual se permite. Pero entonces los evaluadores de acreditación, los evaluadores del ente acreditador son muy minuciosos mirando los detalles y la forma como están haciendo los procesos. Entonces normalmente se toma más tiempo un proceso de esta evaluación porque hay que mirar más detalles, si el programa y el modelo que implementó el, el ente certificador es confiable, si es independiente, si no hay conflicto, bueno, entonces ahí normalmente se toma uno más tiempo mirando ese nivel de detalle. Cuando se hace a través del ente certificador de competencias de personas, simplemente yo miro el certificado y que esa competencia esté vigente. Es lo que se mira, porque todo ese tema de mantener esas competencias, que es lo otro que tendría que hacer el ente certificador si no cumple con esto. Él tiene que hacer las prácticas, tiene que llevar los registros, tiene que hacer los atestiguamientos en sitio de los auditores, todo esto para poderle mostrar al ente acreditador. Cuando lo ha hecho con el ente de competencias, simplemente el ente acreditador sabe que esa labor la hace el ente de competencias y que todo ese trabajo está enmarcado y está vigente en que el certificado esté vigente, que la certificación se mantenga y ya no hay ningún inconveniente. Son las dos figuras que manejan normalmente los organismos de certificación. Entonces, esto quiere decir que una persona que se acredite en competencias como auditor líder con un organismo acreditado en 17024 fácilmente puede solicitar trabajo en un organismo certificador como auditor líder de certificación porque está ya con su competencia demostrada y con la evidencia de su competencia para poder trabajar. Y esto también le facilitaría la competencia, digamos, el trabajo en las evaluaciones de atestiguamiento del acreditador al ente certificador. Hay organismos que manejan las dos figuras. Dice, pues si llega un auditor líder con certificación de competencias ya obtenida por un ente acreditado en 17024, pues entra inmediatamente. Si no, tendrá que pasar todo el proceso que tenemos nosotros aquí implementado para cumplir como auditor de certificación. ¿Cierto? Es el esquema que se maneja. Entonces, en el tema de Risk Manager no se maneja auditores líderes. ¿Por qué? Porque Risk Manager no es certificable. La norma ISO 31000 no es certificable. Entonces, como no es una norma certificable, ni es un sistema de gestión certificable, ni dentro de su contenido existe el requisito de auditores, ¿cierto? Entonces yo no puedo hablar de auditores internos ISO 31000, ni puedo hablar de auditores líder ISO 31000, porque ese concepto no aplicaría, porque 31000 no es un sistema de gestión certificable. ¿Por qué hablamos de auditores de 9001? Porque 9001 sí es certificable. ¿Por qué hablamos de auditor de 27001? Porque 27001 sí es certificable, es un sistema de requisitos, la norma habla de requisitos, 31000 no habla de requisitos. Entonces, por tanto, no es un sistema de gestión certificable. Entonces, ¿para qué necesitaría yo auditores? Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, el ente certificado de competencia de personas le ha dado el nombre a este curso de ISO 31000 Risk Manager, gerente de riesgos ISO 31000. Usted va a ser se le entregará un certificado, va a ser evaluado a partir de que usted es competente como gerente de riesgos en la norma ISO 31000. Por eso en todas el alcance de la acreditación que tiene PSB, que lo vemos aquí, está acreditado por ANSI, tiene fecha de vencimiento la certificación el 28 de junio del 2017 y tiene un alcance de líder en 14000, implementador líder en 14001, líder auditor en 22301, 22301 como líder implementador, 27001, 27005, 31000, ahí está, 9001 como tal y 9001 como líder y como auditor líder y como implementador líder. Y miren ustedes que también aparece el ISO 27005 Risk Manager. No aparece nada de auditor líder ISO 27005. ¿Por qué? Porque ISO 27005 también es una guía. Recuerden que les hablaba que ISO 27005 es la guía
que tiene la familia de la norma ISO 27001 y que esa 27005 fue hecha a partir de la ISO 31000. Entonces también aparece el curso de, este ya más enfocado a mercado de temas de TI, a personal de TI, como 27005 Risk Manager, ¿cierto? Y el ISO 31000 Risk Manager es un poco más general. Normalmente el DTI puede tomar los dos, son muy similares los cursos, solamente que pues hay gente que se casa con su figura, con su norma ISO 27000 y quiere hacer todo con su norma ISO 27000. La certificación de competencias es la culminación de un proceso de reconocimiento formal de las competencias de un profesional. Esto es un proceso, ¿cierto? En el caso de Risk Manager son 2 días de capacitación. Realmente lo que hace el entrenador es prepararlos para que los participantes aprueben el examen. Es el trabajo del entrenador, con material 100% suministrado por parte del organismo certificador de competencias de personas, porque el material, eso es parte del requisito que le exige el acreditador, el material es del ente certificador de competencias, no es que yo tenga que usar mi material, no, eso me lo suministran como entrenador, viene todo dado por el ente certificador, ese material ha sido evaluado por el ente acreditador, ese material ha sido aprobado y ha demostrado la conformidad por parte del ente acreditador para ser utilizado en la formación. Los exámenes que toma el ente certificador de competencia son evaluados también por el ente acreditador para que sean conformes. Ese proceso es la formación, para después de la formación, en este caso de 2 días, ir a un examen de 2 horas. Ese examen es tomado por una persona independiente a la persona que da la formación. ¿Por qué? 17024 en sus requisitos exige al ente certificador de competencias de personas que las personas que impartan el entrenamiento no pueden hacer parte del proceso de la evaluación porque hay conflicto de interés y afectaría el proceso. Entonces, el ente certificador de competencias maneja unas figuras que llaman proctor. Ese proctor se encarga, una vez finaliza el entrenamiento, de tomar el examen, ¿cierto? Es el que suministra el examen a los participantes para que lo presenten. En este caso son 2 horas. Ese examen va a PSB, en este caso al ente acreditador, él lo califica y entrega los resultados. Una vez se obtienen los resultados, se emite un certificado de aprobación del curso, más no de la competencia todavía, solamente del curso. Se aprueba el curso y se dan un certificado de logros, solamente de logros. Usted participó en un curso de Risk Manager de tantos créditos, ¿cierto? Y con esa correspondencia llega el proceso de competencias que está incluido dentro del costo del mismo curso. Esa competencia es ya un proceso adicional donde usted va a demostrar las horas que ha trabajado en temas de riesgos, tiene que mandar evidencias de su experiencia, de su hoja de vida, tiene que mandar evidencia de referencias que den constancia de lo que usted está diciendo, y cuando se surte ese proceso, ya el ente acreditador de competencias emite el certificado de competencias. Ese certificado de competencias es el que quiere obtener, el que menciono yo, que es la diferencia entre un certificado de competencias y un certificado de una formación normal. Ese certificado de competencias ya viene con una trazabilidad como tal. Implica la expedición por parte de un organismo evaluador de competencias de personas acreditado en la norma ISO 17024-2012 de un certificado con validez internacional que respalda la competencia evaluada. Este es el certificado que yo le digo que tiene competencia internacional. Es el certificado que yo puedo mostrar en cualquier parte del mundo a cualquier empresa de que yo tengo manejo en la norma ISO 31000 como gerente de riesgos. Ese certificado, si ustedes se dan cuenta, trae un número de certificado único a nivel mundial. Ese número me identifica a mí ante el ente acreditador y cualquier empresa puede en su página web del ente acreditador digital y ahí aparece mi certificado y el de reconocimiento. O yo puedo llamar al ente acreditador, darle mi código de trazabilidad y pedir una certificación escrita para la empresa que deseo trabajar y ellos me la van a emitir como tal, porque ese número es mi ID, el que me demuestra en cualquier parte del mundo de que yo soy Risk Manager ISO 31000 certificado como tal. Ustedes ven en la parte de abajo que ese certificado tiene una validez de 3 años. Igual que en una empresa, cuando se certifica un sistema de gestión de una empresa que debe ser renovado, aquí también la persona debe renovar su acreditación, su certificación. Y hay un proceso del ente acreditador para hacer esa renovación, para aprobar esa renovación. Una persona que no demuestre trabajo durante 3 años en el tema de riesgos, se le puede retirar la certificación, la puede perder. Él tiene que mantener esas competencias. Igual el ente acreditador hace un seguimiento anual de esas competencias.
igual que las empresas certificadas, se hacen seguimientos anuales. La figura de certificación de empresas y de personas es la misma, seguimientos anuales con renovaciones cada 3 años del certificado. Igual la persona puede perder la certificación si no logra demostrar al ente acreditador de que las competencias las ha seguido manteniendo, de que se ha seguido capacitando, de que se ha seguido trabajando en el tema, de que sigue siendo competente y cada día sigue mejorando como gerente de riesgos. La certificación de competencia se otorga como un reconocimiento a la culminación de un proceso de formación basado en el tiempo de capacitación y la práctica. Los cursos tienen práctica. En el curso que usted va a participar hay teoría y hay el 50% que es práctico, ejercicios prácticos, así como los contenidos evaluados, en el tema de evaluación de su experiencia, evaluación de las referencias que usted ha suministrado. Cuando el ente acreditador se asegura de todo esto, tiene las evidencias, porque el ente acreditador también tiene que demostrar estas evidencias a su ente, a su acreditador, en este tema, en este caso ANSI. Cuando ANSI evalúe o visite a PSB, él tendrá que demostrarle que las personas que se certificaron en Colombia, en Perú y X países tienen los registros y soportes para poder demostrar de que las competencias se han mantenido, o si no tendrán un problema en el tema de mantener su acreditación. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, es un proceso de vigilancia permanente. El ente acreditador vigila al ente certificador de competencias y el ente certificador de competencias vigila a todas sus personas certificadas para el mantenimiento. Por eso es que les comentaba yo que el organismo acreditador, cuando evalúa un ente certificador y ve un certificado de estos, él ya sabe que detrás de ese certificado hay un proceso de mantenimiento de competencias, que es el que piden todas las normas de acreditación de sistemas de gestión, que sus auditores sean competentes. Allá no piden que sean formados, allá no están pidiendo de que su auditor sea ISO 28000 o que tome un curso de auditor líder ISO 28000 de 5 días, no. Allá se piden de que los auditores sean competentes y que esa competencia sea demostrada. Ojo con esto, la competencia debe ser demostrada y por eso es que los entes de certificación lo hacen a través de este canal o montan su propio modelo y guardan todos los registros para poder demostrar al ente acreditador de que esa competencia sí se evaluó de forma objetiva y confiable como tal. Ustedes ven en el certificado, aparece el logotipo del ente acreditador, en este caso ANSI acredita a PSB en el código de acreditación que es el 1003 y aparece el logo de PSB como un cuerpo de certificación de competencias de personas como tal. Aparece el código de certificación, aparece la fecha de vencimiento y la validez del certificado como tal. En este caso, mi certificación se expide en 28 del 2014 y tendrá validez hasta el 2017, que es donde debo hacer el proceso que me exige PSB para poder renovarla, seguir manteniéndola como tal. Bueno, muchas gracias. Este es pequeño, una pequeña introducción que quería darles sobre el tema de Risk Manager. Decidí hacerlo porque pues aún hay mucha confusión en el mercado sobre el proceso como es, sobre la estructura, y pues esto también nos ayuda, este webinar nos ayuda bastante a tener mucho más claro qué tipo de certificación estamos obteniendo, los que ya la tienen, o a qué tipo de certificación podemos optar que tengan realmente un peso y una validez y un reconocimiento en el mercado, porque pues certificaciones puedes pedir cualquiera. El tema es el tipo de reconocimiento que tiene la certificación para después no ir a tener ningún inconveniente. Espero verlos en otros webinars, espero me sigan acompañando en mi canal y muchas gracias por todo. Chao, bye bye.